Hola, soy Jimena Oribe y hoy día voy a explorar los contrastes literarios de Hemingway y Faulkner. ¿Sí? Bueno, nos vamos a adentrar primero en la literatura del siglo XX y aquí nos vamos a encontrar a dos gigantes literarios, que sería, como ya dije, Ernest Hemingway y William Faulkner. Entonces, estos dos autores, que a pesar que estaban compartiendo la misma época, tenían historias que reflejaban visiones del mundo y de la humanidad que eran completamente opuestas. En esta exploración vamos a estar hablando de sus ideologías, de sus estilos literarios y de la profundidad de sus temáticas que van a caracterizar sus obras. Primero, vamos a hablar de Hemingway en una obra de él que es muy famosa, una obra muy reconocida de él, que es El viejo y el mar. Y vamos a decir una pequeña cita y un pequeño resumen. Ok. Esta obra se sitúa en las implacables aguas del mar del Caribe y estamos viendo el personaje de Santiago, que es un anciano pescador, y una cita del libro sería, un hombre puede ser destruido pero no derrotado. Esto lo dice Hemingway a través de su protagonista, porque su protagonista se enfrenta a la naturaleza con una resistencia implacable. La obra vendría a ser tipo como una sinfonía de la perseverancia, honor y la lucha humana contra las fuerzas que parecen que son inmovibles, que son imposibles, y mediante Santiago, que con su anzuelo y coraje nada más se enfrenta a, digamos, esta bestia, que sería implacable, o sea, está reflejando a las personas, que también tenemos el día a día peleándonos con perseverancia a los problemas. Para la segunda obra, podemos hablar sobre la obra de Mientras agonizo, de William Faulkner. También vamos a decir un pequeño resumen y un pequeño en esta obra nos vamos a sumergir en el viaje con una familia, que sería la familia Bruden, y ellos están buscando enterrar a su matriarca, que sería Adi. Una cita de esta obra sería: los seres humanos tienen la capacidad de cambiar sus vidas al alterar sus actitudes mentales. Aquí Faulkner nos se pone a reflexionar a través de la compleja narrativa de esta obra y a medida que las voces de los personajes entrelazan sus perspectivas, la novela explora como que la desgarradora complejidad de las relaciones familiares y la inevitable decadencia humana. Ese es un tipo de visión mucho más complejo que que se demuestra a través de sus personajes, ya que está revelando una fragilidad de la existencia y una lucha constante contra encontrar el significado de todo en medio de la tragedia. Ahora vamos a hablar de las ideologías de estos dos autores. Bueno, por el lado de Ernest Hemingway, él fue conocido por su enfoque minimalista y directo. Plasmaba sus ideas, plasmaba una ideología que celebraba la valentía del heroísmo en situaciones extremas. Tenía una filosofía del iceberg, que era esto, donde la mayor parte del significado se insinúa más que se expone y se manifiesta en obras como había mencionado antes del Viejo y el Par. Entonces, lo que tenemos aquí es que Hemingway termina capturando la esencia de la resistencia humana y la dignidad en la lucha contra la naturaleza, que sería implacable. Okay. Por el lado de William Faulkner, él estaba abordando la literatura desde una perspectiva más compleja y psicológica. Sus obras, como Mientras agonizo, habíamos hablado antes, reflejan una ideología que habla sobre la profundidad de la psicología humana y en la sociedad, específicamente la sociedad sureña estadounidense. Entonces, entre su narrativa, utiliza técnicas experimentales y ofrece una visión reflexiva de la complejidad de la existencia de las personas y situaciones que son inherentes a Estados Unidos y al Sur. Para la parte de los estilos, tenemos que en el lado de Ernest Hemingway, él era el maestro del estilo directo y conciso, como ya había mencionado, y desplegaba su destreza en obras como Adiós a las armas y Por quién doblan las campanas, y su prosa se caracterizaba por la economía de las palabras. Hacía un uso preciso del diálogo y evitaba darnos, como por decir, adornos innecesarios. Y Hemingway al final del día pues creó un estilo que reflejaba la realidad en una sociedad cruda y estaba destacando la valentía y la lucha de el individuo y los personajes contra las adversidades que se les presentaban. Por el otro lado, William Faulkner
desafía las convenciones, las literaturas que eran normales, que eran convencionales, con una narrativa densa y utilizaba técnicas literarias experimentales, como ya he mencionado. Esto se puede ver en obras como El ruido y la furia y Mientras agonizo. Aquí él está como que exhibiendo su habilidad para explorar las complejidades de la psicología humana y Faulkner al final como que empleó monólogos internos y estructuras temporales no lineales y estaba creando un estilo distintivo que desafiaba las expectativas narrativas tradicionales que había en su momento y sumergía al lector en la mente de sus personajes. Ok, para la parte de temáticas, hablando sobre Hemingway, a través de obras como El viejo y el mar, la que habíamos visitado, exploró temas recurrentes como la guerra, el honor, la lucha contra el individuo contra la adversidad y se enfocaba, como ya dije, en la valentía humana y también pintaba retratos intensos de personajes enfrentando desafíos formidables. Se pintaba en el lector, podían entender que estos desafíos eran formidables y podían representarse en el personaje principal. Para la parte de William Faulkner, en cambio, teníamos que él se sumergía en sus escritos y temáticas más complejos y sociales, como la obra de Mientras agonizo, que habíamos comentado. Profundizaban en la década del sureño estadounidense, en las complejidades de las relaciones familiares y las tensiones raciales. Faulkner como que desentrañaba la física humana y exploraba la fragilidad de la existencia y la inevitable lucha contra el tiempo y la tragedia. Hacía reflexionar sobre la muerte. Bueno, para cerrar todo esto, tenemos que en la comparación contra Ernest Hemingway y William Faulkner, tenemos muchos puntos a tocar. El principal es que la parte por Ernest, él usaba una literatura más directa, y por la parte de William, él utilizaba una literatura más psicológica, más tratando de adornar sus palabras. Los dos eran autores excelentes y se puede ver en todas sus obras. Bueno, Ernest tenía a través de sus palabras nos invitaban como que a contemplar la riqueza y la complejidad del alma humana, recordándonos que la diversidad de la literatura encontramos un reflejo más completo de la experiencia humana. Mientras estos dos autores tenían formas diferentes de abarcar su forma de redactar. Al final del día también hablaban de los mismos temas, de la adversidad, de la dificultad humana, y eran autores donde la gente se podía ver reflejada fácilmente en sus personajes principales. Hablaban temas muy complejos, como la adversidad y como la tragedia, como la muerte. Gracias.